shadows chasing me again, breaking down my best defense. I'm looking. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén contentos y bien en sus casas. Ya le dimos la vuelta completa a toda la planilla y me toca a mí de nuevo compartir con ustedes el capítulo 13 de Proverbios. Ya estamos en la parte del libro de Proverbios en donde vemos lo que todos pensamos cuando oímos acerca de un proverbio, que son cortos pepitas o pequeñas dosis de sabiduría en frases escritas en una poesía. La poesía hebrea, a diferencia de la poesía a la que nosotros estamos acostumbrados, no funciona con rimas, sino que funciona con la estructura o el concatenado de ideas, amplificaciones de las ideas. Vamos a ir tratando de desenmarañar cómo se relacionan un proverbio con el que sigue o un versículo con el que sigue y así poder extraer rápidamente la sabiduría clara y concisa que se encuentra en este capítulo de Proverbios. Voy a ir leyendo varios versículos a la vez para ir viendo cómo se relacionan o por separado los que están totalmente separados del resto. En general, este capítulo de Proverbios se trata de la corrección y el valor de la corrección, tanto a la hora de dar la corrección como a la hora de recibirla, y el valor incalculable que tiene tener un corazón dispuesto a recibir la corrección apropiada, ya sea por parte de nuestro Padre y Maestro Jesús, a través de sus escrituras, o a través de las personas que en su corazón y por medio de su conocimiento de la palabra, Dios ha puesto en nuestro camino para que sean nuestros mentores, nuestros pastores, para que nos corrijan. Siempre es importante tener en mente que siempre tenemos que estar dispuestos a recibir corrección. A mí me gusta decir a tener un espíritu enseñable. No sé si esa frase se puede decir, pero en fin, espíritu enseñable. Comenzamos. Voy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Empieza con el tema de la disciplina. Entonces nos dice que es importante poder aceptar la disciplina de los padres y que alguien que es burlón o que es como un payaso no está dispuesto a escuchar la corrección. Y esto nos da el tono, este primer versículo, para toda la sabiduría de corrección y de cómo recibir corrección que estamos a punto de recibir. Continúa en el versículo 2. Dice así: con palabras sabias te conseguirías una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Entonces, como pueden ver en estos dos versículos, lo que está haciendo la poesía es conectando el hecho de que las palabras o hablar de buena forma o de la forma correcta puede traer cosas positivas para uno, pero al mismo tiempo esa misma don de palabra o hablar de más puede traer problemas y puede llevarlo uno a la ruina. Continúo, dice, versículo 4, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperan. Entonces, empezó en el primer versículo, digamos, separado, dándonos a hablar el tema acerca de la disciplina. Y ahora lo retoma con la pereza. Está haciendo un contraste entre el trabajo y el deseo de superación de la persona disciplinada que recibe la corrección de sus padres y que está dispuesto a recibir corrección, que se disciplina y entonces trabaja, en contraposición con una persona perezosa que puede ser que lo quiera todo, pero no consigue nada o consigue muy poco. Continúo con el versículo 5. Dice así: los justos odian las mentiras. Los perversos son motivo de vergüenza y deshonra. La justicia protege el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados. Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. Ven, la mentira otra vez.
Hay otros que, siendo ricos, se hacen pasar por pobres. Y después al rico, ¿sí? En el versículo 8, el rico puede pagar rescate por su vida, pero el pobre ni siquiera lo amenazan. Entonces, ¿vieron lo que está haciendo aquí el escritor? El salmista dice que el justo odia la mentira, y esto se explica por sí mismo, que una persona perversa lo que lo motiva es la vergüenza y la deshonra. Y después continúa con el mismo tema de la justicia, que los justos no quieren la mentira, diciendo que la justicia va a proteger el camino de esta persona que es intachable. Entonces, el justo que no quiere la mentira va a recibir protección de parte de esta justicia que hace el camino del que es intachable. Y hablando de esta mentira, dice que hay pobres que se hacen pasar por ricos y ricos por pobres. Está hablando de las personas que mienten, está hablando de los perversos del versículo 5 y está hablando del pecado que engaña a los malvados del versículo 6. Y continúa diciendo que hay ricos que siendo ricos se hacen pasar por pobres. ¿Y por qué? Porque en el versículo 8 nos dice que el rico, si está en problemas o lo secuestran o algo le pasa, podrá pagar por su rescate, pero la persona humilde ni siquiera tiene estos problemas. Entonces le está dando cobertura a la persona que es pobre, le está diciendo que no tiene que preocuparse de más por esto, porque podrá ser que no tenga mucho dinero, pero tampoco tiene todos los problemas que vienen con ser una persona adinerada. En estos 4 versículos podemos ver claramente este encadenamiento de ideas que hace la poesía. Dice que el justo odia mentir, pero entonces que por esta justicia su camino va a ser protegido, y que en cambio la gente que miente, que es el contraste del justo que le gusta que odia la mentira, va a llenar de problemas su vida. Continúa en el versículo 9, dice: la vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Entonces, de nuevo, en el versículo 9 dice que la vida del justo está llena de luz. Entonces, ¿cómo volverme una persona justa? Siguiendo los consejos del versículo 10. Ahora, yo no puedo seguir los consejos del versículo 10 si soy una persona que está llena de orgullo. Y entonces, si soy una persona que está llena de orgullo, yo no voy a tener la vida justa que habla el versículo 9. ¿Ven? Está de nuevo conectando la idea de poder recibir consejo para poder llevar una vida justa, para poder tener sabiduría, a la vez que lo contrasta con que el orgullo puede ser que evite que yo esté dispuesto a recibir consejos. Continúo, versículo 11. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. La esperanza postergada aflige el corazón, pero el sueño cumplido es un árbol de vida. Entonces me está diciendo que, bueno, yo quiero alcanzar esto y me está costando. Yo trabajo y no lo consigo. El versículo 12 me habla de que mi esperanza en conseguir lo que quiero o ver la justicia que quiera o lo que yo quiera o lo que estoy esperando, lo que me parece que es justo, va a afligir mi corazón porque yo no lo voy a recibir. Pero que cuando esto se cumpla, este sueño cumplido, es un árbol de vida, como el árbol del Edén. Y entonces el contraste es, en el versículo 11, en forma poética nos está diciendo que es bueno esperar, que a pesar de que mi corazón se aflija por el tiempo que tengo que esperar, este sueño que se cumple, como dice en el versículo 11 antes, dice, es fruto del árbol trabajo que aumenta con el tiempo. Entonces, puede ser que yo tenga que trabajar con mi corazón afligido, pero voy a cumplir mi sueño, que va a ser como un árbol de vida, o sea, me va a dar una posición idéntica del Edén, y esto va a hacer que no viva una vida sin esfuerzo, de cosas rápidas, posiblemente ilegales o malavidas, que desaparecen pronto. Continuemos, 13 dice: los que desprecian el consejo buscan problemas, los que respetan un mandato tendrán éxito. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Una persona de buen juicio es respetada. Una persona
traicionera va directo a la destrucción. Ok, aquí de nuevo, estos 3 versículos nos están hablando de cómo recibir consejos para no tener problemas, que la instrucción que viene de las personas sabias, si yo la quiero recibir, entonces me va a llevar a ser una persona de buen juicio y respetada. Los 3 versículos juntan la idea de que recibir corrección, que recibir consejo es algo que viene de los sabios, que evita las trampas de la muerte y que evita mi destrucción. Versículo 16. Las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. El mensajero confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Entonces, ¿cuál es el mensajero confiable? El que no tiene problemas, ¿cuál es? El que piensa antes de actuar y que recibe crítica del versículo 18 para poder actuar. De nuevo, está concatenando la idea de que para ser una persona confiable yo debo de poder recibir crítica y esto me va a hacer pensar antes de actuar. Versículo 19. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Necios. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Entonces, tener un sueño es bueno, pero no en la necedad de hacer el mal o de delinquir para poder alcanzarlo. ¿Y quién es el que podría pensar que esto está bien? El que se junta con necios y tiene problemas, no el que camina con sabios y no tiene problemas. Versículo 21. Los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Nos está enseñando aquí que el pecado no conduce a nada, que los problemas van a perseguir el pecado, porque aunque yo pueda ser redimido y perdonado, la consecuencia de mi pecado, de mi error, continúa. Y cómo la persona justa va a poder tener algo que dejar, poder tener un legado que dejar, mientras que la riqueza del pecador va a quedar en las manos de las personas que sí fueron justas en su vida. Es una admonición muy fuerte. Versículo 23 dice, la granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. Y es una línea separada que es súper triste, porque nos está haciendo entender que aunque la tierra sin labrar de una persona pobre pueda producir mucho alimento, la injusticia y el mal del mundo puede arrasar con todo, aunque sea justo. Terminemos. Versículo 24. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Los justos comen hasta quedar satisfechos, pero el estómago de los perversos quedará vacío. Y el poema termina como empieza. Nos está diciendo, Salomón le está dando el consejo a su hijo, que el hecho de que Salomón se equivocara no le quita mérito al consejo. Hay que escuchar. El primer versículo nos decía, el hijo sabio acepta la disciplina de los padres. Y termina diciendo desde la otra perspectiva, en una estructura bellísima del poema, que el padre ahora, no el hijo que está dispuesto a recibir la disciplina, sino que el padre que no la da, odia a sus hijos, porque no los quiere lo suficiente para poder disciplinarlos, que es lo mejor que puede hacer por ellos. Y al final el resultado, que la persona que es justa queda totalmente satisfecha, mientras que el que es perverso, el que vive por sus deseos, siempre estos van a ser insaciables. Oramos. Padre Santo, gracias por tu sabiduría. Gracias por hacernos partícipe de ella, para que ésta caiga como una semilla en tierra fértil de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayuda a que nuestra alma crezca en el conocimiento de ti, para que podamos vivir una vida larga, una vida que camine en justicia y en la que no tengamos problemas. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, familia.